En 12 años, con Nicolás Maduro sentado en la silla presidencial de Miraflores, Venezuela ha acumulado 5 grandes negociaciones de alto nivel entre el chavismo y la principal representación opositora. 5 procesos, distintas crisis y un mismo resultado. Ninguno logró cerrar el conflicto venezolano y, peor aún, detener la crisis en el país. La sociedad, una parte dentro del país y la otra formando una gigante migración, vuelve expectante a mirar otro proceso negociador y se pregunta, ahora sí. Abril de 2014, Nicolás Maduro cumplió un año en el poder y sobrevivía a una auténtica explosión sociopolítica, protestas nacionales, represión, detenidos, fallecidos y una economía que comenzaba a mostrar una inflación que crecía de forma peligrosa. El chavismo y la entonces Mesa de la Unidad Democrática terminaron sentándose con acompañamiento de UNASUR y el Vaticano. La oposición exigía liberación de detenidos, desarme de grupos civiles armados aliados al oficialismo y cambios institucionales. Maduro dejó claro que su permanencia en el poder no estaba en negociación. Bueno, la voluntad política manifiesta de los distintos sectores políticos aquí representados, hemos convocado aquí en el Palacio de Miraflores. Nos duele Venezuela, queremos que este problema se resuelva, pero ustedes hablan de reconocimiento, ustedes hablan de respeto, respetemos la Constitución. Recordemos que en ese proceso de diálogo se llevó adelante por la presión social y política que condujo a los acontecimientos del año 2014, las severas manifestaciones y además la severa represión que se dio a esas manifestaciones. El proceso duró apenas una semana y no llegó a nada, un patrón que se repetiría en los años siguientes. Para 2016 y 2017, el oficialismo regresó a una mesa en condiciones todavía más complicadas para ellos. La oposición había conquistado 2/3 de la Asamblea Nacional y buscaba activar un referendo revocatorio contra Maduro. El CNE suspendió el proceso y la confrontación regresó a las calles. El Vaticano intervino y como resultado se dieron compromisos sobre parlamento, elecciones y convivencia política. Ninguno de esos acuerdos se cumplió y a comienzos de 2017 la mediación terminó transgredida y agotada. En ese proceso se convocó a un proceso electoral, ¿cierto? Que fue de la Asamblea del año 2015, que ganó de manera contundente los sectores de oposición, pero que no fue reconocida ni por el gobierno ni por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces generó una ruptura constitucional. Ergo, el proceso de diálogo no funcionó. Y además tuvimos el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que al final no terminó cumpliendo con la labor que era sancionar una nueva constitución. El siguiente intento serio llegó en Santo Domingo entre 2017 y 2018. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero apareció como facilitador y la discusión se concentró en elecciones presidenciales, garantías, CNE, presos políticos, ayuda humanitaria y sanciones. Estuvieron cerca, pero tanto gobierno como oposición terminaron defendiendo documentos distintos. No hubo acuerdo común y Maduro avanzó hacia las presidenciales del 20 de mayo de 2018. Después convocó un diálogo con sectores políticos minoritarios, que nunca llegó a convertirse en una negociación nacional con la principal oposición. No hay ningún acuerdo. Estamos ahorita viendo lo que dejamos la vez pasada y lo que queremos que el país y Dominicana, que tenemos mucho agradecimiento, tengan confianza. En efecto, el chavismo, esa es una de sus características, ganar tiempo, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que en los procesos de negociación anteriores lo ha podido hacer porque, en definitiva, la otra parte negociadora no ha tenido la suficiente fuerza o el suficiente mecanismo de presión, volviendo a lo que nos decía Jean Char. Lo ha tenido, es decir, ha podido dilatar. Y esa dilatación no ha tenido mayor, digamos, la oposición no ha podido luchar contra eso, no ha tenido la fuerza suficiente para obligar al chavismo a cumplir, no solo los laxos, sino también lo que se acuerde. No lo ha tenido. Para 2019, Venezuela ya estaba hundida en otras dimensiones. A la crisis humanitaria compleja que había expulsado a millones de personas del país se sumaba el caos político, con Maduro sin reconocimiento porque las elecciones del año anterior se realizaron sin criterios democráticos, el Parlamento, silenciado por la constituyente chavista, pero aún sesionando, dijo asumir las competencias del Poder Ejecutivo. Su presidente, Juan Guaidó, asumió dicho cargo invocando el artículo 233 de la Constitución.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Noruega abrió entonces otro camino, primero Oslo y después Barbados. Ya no se discutía únicamente una elección, sino nuevas presidenciales, transición política, poderes públicos, sanciones y garantías para quienes eventualmente dejaran el gobierno. Fue la negociación más avanzada hasta el momento, pero para sorpresa de nadie, también fracasó. No podemos cometer los mismos errores que se han cometido en oportunidades anteriores, porque, ojo, en algunos momentos los procesos de negociación, las dificultades que se han presentado han sido por debilidades y errores que ha cometido la oposición. Y luego hay que aprovechar el momento político de manera adecuada. Venezuela abrió la tercera década de este siglo deshecho. El chavismo parecía rampante en el poder, pero insustancial, con erráticas decisiones que hundían más a la nación, tanto interna como externamente. En ese plano, un nuevo intento negociador. ¿Caminamos todos por el camino de la democracia, la paz y las elecciones? ¿O no hay posibilidad? Disfrazarse de dialogantes y demócratas cuando por debajo tenemos las pruebas en las manos. El chavismo pateó la mesa. De nuevo, el detonante fue la extradición a los Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, considerado el ilegal testaferro de Nicolás Maduro. En virtud de esta gravísima acción, nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. Las delegaciones regresaron entonces a México y firmaron un acuerdo social destinado a utilizar recursos venezolanos bloqueados en el exterior para financiar proyectos como salud, educación, electricidad e infraestructura. La negociación intentaba por primera vez conectar directamente con el conflicto sociopolítico, con las necesidades materiales de la población. Yo me voy a referir un poquito más atrás, y es que Venezuela entró en una situación sumamente conflictiva a partir del año 98-99, porque la propuesta de refundación del Estado con la que se creó la nueva Constitución vino a exacerbar los ánimos políticos y a generar profundas diferencias en la clase política venezolana y en la lucha por el poder. Recordemos que en el año 2002 ocurriera un primer evento de ruptura constitucional, un primer evento en donde se manifestó de manera clara esta rivalidad, esta polarización política, ¿verdad? Y fue la separación de Hugo Chávez del poder. 17 de octubre de 2023, gobierno y oposición agrupada en la plataforma unitaria firmaron el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales para la presidencial de 2024. El chavismo no pateó la mesa, pero sí incumplió lo pactado. María Corina Machado permaneció inhabilitada y a Edmundo González Urrutia, con actas en mano, no se le reconoció la victoria en las elecciones. De nuevo, otra negociación que no llegó a lo cumplido. Y quien tomó su candidatura, Edmundo González Urrutia, obtuvo mayoría en la votación presidencial. Esto según las actas electorales, pero el CNE proclamó ganador a Nicolás Maduro sin mostrar pruebas y en un acto express. De nuevo, otra negociación que no llegó a lo cumplido. Cierto, y aun cuando tuvimos un proceso, se permitió que se llevara adelante un proceso de elecciones primarias de la oposición, en definitiva, no se reconoció a la persona que había ganado ese proceso y nos llevó a los acontecimientos que ya vimos el 28 de julio del año 2024 de vida. El chavismo, por supuesto, que va a intentar y va a promover cualquier cantidad de artimañas, de artilugios que les permitan permanecer en el poder. Y por supuesto que tienen una ventaja, y es que todavía están encabezando las instituciones, todavía son gobierno, pues. Tienen esa ventaja. El 3 de enero de 2026 lo cambió todo en Venezuela. Maduro preso en Nueva York y en Caracas su silla la ocupa una presidenta encargada. Delcy Rodríguez al frente de un chavismo replegado y tutelado por el gobierno de Estados Unidos. Podemos estar cuando revisamos la historia y vemos cómo ha sido el comportamiento de los Estados Unidos en la aplicación de su doctrina Monroe, ahora revisada por Donald Trump, nos podemos dar cuenta de
cómo ha sido el accionar, por ejemplo, en otras épocas, en otros países. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, como podemos traer a colación casos, por ejemplo, como el que ocurrió a finales del siglo pasado en Cuba, en Filipinas, en Puerto Rico, cómo se manejó ese sistema, porque es que lo importante aquí no es solamente revisar cómo han sido los procesos de transición en Venezuela o cómo han sido los procesos de transición en América Latina y en algunas otras partes del mundo, pero sobre todo cómo han manejado los Estados Unidos cuando han intervenido para tutelar estos procesos de transición. Después de meses de no conocerse sobre una ruta clara para la transición, la Casa Blanca reveló que la estabilización será con otra negociación entre la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, última institución democrática reconocida por Estados Unidos, y el gobierno encargado, con Jorge Rodríguez al frente como un hábil negociador. Sin embargo, queda de la oposición, ¿verdad? Primero, actuar de manera unificada, consciente de la importancia del momento político. Luego, actuar de manera adecuada. ¿A qué me refiero con actuar de manera adecuada? Miren, no podemos cometer los mismos errores que se han cometido en oportunidades anteriores, porque, ojo, en algunos momentos los procesos de negociación, las dificultades que se han presentado han sido por debilidades y errores que ha cometido la oposición. Y luego hay que aprovechar el momento político de manera adecuada para tener todos los elementos que permitan también, cuando sea necesario, demostrar la capacidad de movilización, demostrar la capacidad de convocatoria, demostrar la capacidad de poder ejercer presión política y social que terminarían siendo unos elementos, digamos, de mucho valor. La mesa de negociaciones inició tarde, pautada para el 6 de agosto, comenzó formalmente 6 días después. El primer encuentro finalizó con acuerdos y fechas de cumplimiento, los principales una renovación completa del TSJ y que el chavismo recobre el control sobre activos hasta ese momento bloqueados en el Banco de Inglaterra, todo con la justificación de que serán usados en la emergencia de La Guaira. Transformación del sistema de justicia enfocado en a. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema de justicia. Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de Reserva Internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra. Y el ciudadano necesita algo todavía más concreto: salarios, servicios, vivienda, estabilidad y una institucionalidad que vuelva a responderle. Después de tantos fracasos negociadores, ¿por qué ahora sí? El proceso de cambio es un proceso que viene tutelado, no es un proceso que ha nacido de manera espontánea y que el gobierno lo ha venido llevando a cabo porque las presiones han sido, digamos, porque está cediendo a las presiones de los movimientos democráticos. No, lo está llevando a cabo específicamente porque intervienen los Estados Unidos y lo hacen, además, basándose en el uso de la fuerza, que es al final el mecanismo. Un célebre autor que escribió un libro muy conocido que se llama De la dictadura a la democracia, Jim Char, nos decía que la única forma de que podamos presionar para que gobiernos como estos se sienten a negociar es porque de verdad hay una presión que los obligue a sentarse. ¿Cuáles pueden ser los elementos que nos traigan, digamos, que podemos traer a la discusión? Uno de ellos es el tiempo. ¿En cuánto tiempo van a tener los resultados? Si bien hay unos lapsos que ya nos han presentado, estos procesos políticos no necesariamente tienen una camisa de fuerza. Los lapsos en cualquier momento, por cualquier circunstancia, se pueden modificar. El chavismo busca garantías para conservar espacios políticos y sobrevivir en la nueva Venezuela ante un inevitable proceso electoral y cambio de autoridades. La oposición busca reconstruirse tras 2 años de una dura persecución, y Estados Unidos busca una nación sólida al norte del sur de América, con condiciones de hacer negocios y beneficiar a ambas partes. Pero, ¿qué busca el venezolano? El venezolano espera que ahora sí esta negociación conduzca al definitivo cambio positivo del país. Reportó para ustedes Quique Frías.